muchísimas gracias, doctor Rafael Lara Martínez, por estar con nosotros este día. Les quería recordar que el doctor Lara Martínez es no solamente antropólogo, sino que lingüista, y luego estudia literatura en un postdoctorado, literatura latinoamericana. Fue profesor en la Universidad del Instituto Tecnológico de Nuevo México por muchísimos años y ahora es profesor emeritus de la misma. El doctor Rafael Lara Martínez tiene más de 20 libros y tiene a bien hablarnos ahora de una de las lecturas importantes que tenemos en El Salvador. Esta conferencia se llama El pasado regional en el presente global. La novela que se va a discutir es Jaraguá, de Napoleón Rodríguez Ruiz. Entonces, para comenzar, bienvenido, doctor Lara Martínez. Me encantaría sobre todo que comencemos platicando un poco de por qué este título, qué significa, de dónde viene. ¿De dónde? Bueno, mira, la verdad, bueno, yo leí esta novela y la pueden comprar, es fácil de adquirir en UCA Editores, que es una de las últimas ediciones, ¿no? La novela fue publicada en 1950. El autor, como dijimos, Napoleón Rodríguez Ruiz, quien vivió de 1910 a 1987. Esta novela se puede enmarcar dentro de el canon latinoamericano que se llamaba novela regionalista. Hay grandes novelas que se leen en muchas universidades norteamericanas, pero por desgracia no se lee Jaraguá. Esas novelas son muy conocidas, Doña Bárbara, La Vorágine, ¿no? Don Segundo Sombra, etcétera. Todas estas fueron publicadas en los años 20, ¿no? En los 24, 29. En El Salvador, pues, somos un poco más tardíos para fructificar, ¿no? Los árboles no crecen en una región, ¿no? Y no dan frutos en la misma época, ¿verdad? Entonces fue un poco más tardía, pero para mí es una novela que tendría que ponerse a la par con estas grandes novelas y tendría que ser parte de lecturas obligatorias de la literatura latinoamericana. Entonces ese fue mi primer impulso, es decir, promover la lectura de obras clásicas salvadoreñas en las universidades de todo el mundo, ¿verdad? No solo en El Salvador. Entonces, ¿qué es el regionalismo? ¿No? El regionalismo lo entiendo por la definición de una región. Por eso se llamaba regionalismo, ¿no? De ahí partamos. Es decir, por ejemplo, en El Salvador, ¿no? Bien, si voy a La Libertad, podría ser una novela sobre el muelle y de cómo van los lancheros a recoger ostras, recoger camarones, recoger pescados, y luego, ¿ves? En el muelle están vendiendo todos esos mariscos frescos. Entonces, es describir todo ese proceso de recolección, de venta y la vida diaria sería ya una novela regionalista. Ahora, sería muy distinto ya si me voy a Comasagua, que es el pueblo donde nació mi madre, ¿no? Y yo iba de ahí muy pequeño, donde ya es otro ecosistema completamente distinto. Allí no hay mariscos, ahí lo que hay son cafetales y también se sembraban frutas y verduras. Entonces, una novela regionalista de Comasagua sería muy distinta a una novela regionalista de La Libertad. Entonces, esa es la idea central, ¿no? De la novela regionalista. En Comasagua yo tendría que describir los cultivos de café, ¿no? Los trabajadores, la gente migrante que llega durante la cosecha, ¿no? Y cómo se entretiene el café y la relación entre los hacendados o las familias, ¿no? Dueñas de las haciendas y la producción de café. Esa es un poco la idea central del regionalismo, ¿verdad? Ahora, bien, esa sería el primero, el pasado regional, ¿verdad? Lo que me preguntaste. Luego viene la segunda cuestión.
es cómo vamos a llegar de ese pasado regional al presente global. Para mí es, tengo que lidiar con dos obstáculos. El primero es, yo voy a llamar las ciencias sociales, o si quiere en el sentido un poco marxista clásico, ¿no? Que voy a definir a la hacienda, la producción. La producción, como dije, del café, por ejemplo, o puedo ir si me voy cerca de Acajutla, los cañaverales, cómo se produce la caña y cómo se dan las relaciones en la caña, ¿no? Sería muy distinto, o los lugares donde se produce algodón. Entonces ya tenemos, ya estoy hablando de 4 novelas regionalistas distintas en El Salvador. Entonces no estoy unificando El Salvador, estoy viendo culturas regionales, mariscos en la Libertad, caña, algodón, café. Ya tendríamos 4 novelas distintas. Y luego podría ser la zona ganadera en Sonsonate y en otras regiones. Entonces ya tenemos 5 novelas. Entonces, claro que allí hay una hacienda y en esa hacienda es una unidad de producción. Yo lo que me voy a enfocar es también en la hacienda como unidad de reproducción. Es decir, que ahí hay cuerpos humanos, hombres, mujeres, y cómo se dan esas relaciones. Claro que hay va a ser muy claro en esta novela que hay una falta de beneficios sociales y cómo se da el colonato, ¿verdad? Bueno, el otro problema es también enfocarse únicamente en la lingüística descriptiva. Es decir, me voy a enfocar únicamente al vocabulario, la fonología, la morfología, la sintaxis. Entonces, pero después yo puedo dar un brinco y la oración, la sintaxis, no es la estructura máxima de la lengua. Hay un relato, un discurso. Eso se llamaba narratología, o si quieren, como yo soy medio temático, lo voy a llamar tematología. ¿Cuál es la temática central de esta novela? Entonces, allí va a venir lo global, en esta narratología y en esto que llamé, no el modo de producción, yo le voy a llamar, le llamé el modo de reproducción, ¿verdad? Entonces ahí viene, con eso jugué en el título, ¿no? ¿Verdad? Bien, en el título. Entonces ahí tengo que ya entrar a la cuestión, a la temática en sí. ¿Y cuál es el centro de la temática de esta obra? Lo primero voy a hacer la violencia. La violencia entre, y no en el sentido marxista, lucha de clases, sino lucha entre iguales. Lucha entre iguales, casi como, más bien como una tragedia griega, un fratricidio. Lucha entre campesinos por apropiarse de la mujer. Es decir, una violencia de género. Y ahí, en esta violencia de género, hay claramente en la hacienda una división social del trabajo. Fíjate, el hombre aquí es el campista. La palabra campista no existe. No hay mujeres a caballo. Aquí, ¿no? No hay campistas. No, y es una relación también de poder, el que tiene el poder de subirse al caballo, manejar el caballo y el que va caminando, digamos, es una relación vertical. Exacto, el caballero, por eso se decía ¿no? Gentleman en español, en castellano, se dice caballero. Yo diría, si juego con las palabras, y que me gusta mucho, yo diría, la mujer sería la cabellera. Por eso soy pelón, no tengo cabellera, ¿verdad? Entonces, el campista también aquí, ¿sí ves? ¿Sí? En la novela, las cocineras, la mujer está en la cocina, en lo privado. No hay cocineros en esa novela. Entonces, cocinera campista. Entonces, ahí hay una distribución del trabajo, una división social del trabajo por género. Entonces viene una de las cuestiones, ahí va a ser la masculinidad. ¿Cómo? ¿Cómo Jarawa, el niño, luego hablo de eso, ¿cómo me hago hombre? Y es que me puedo hacer hombre sin la violencia, o si no ejerzo la violencia, me degrado en el hecho de ser hombre. Y no estoy hablando de ser hombre en el sentido biológico, después eso lo voy a tratar lo trato en un capítulo, sino en
en el hecho social. Bueno, de esto, bien, de esto, esta violencia, ¿no? Esta violencia entre iguales que se va a ejercer, el hombre la va a ejercer contra la mujer, porque vamos a definir la masculinidad no solo por el vestido, ya dije, la división social del trabajo, ser campisto, ¿no? Sino también por una violencia que se ejerce, ¿no? Eso fuerza a la migración, porque la mujer no tiene el derecho de decidir. Son los hombres quienes le imponen a la mujer la decisión. Entonces, eso crea una migración de la mujer en parto, mujer y niño. Entonces, en efecto, esta novela nos muestra cómo se ha institucionalizado esa violencia contra la mujer, donde los hombres luchan para agarrar a la mujer, ¿verdad? Y la mujer ante esa violencia tiene que huir. Exacto. Y ahí viene el origen. Uh-huh. Exacto, ahí viene el origen migratorio de la sociedad salvadoreña. Por eso ahí sería, ¿ve? Ahí estamos en lo global. Aunque esta migración aquí es regional, es de una región salvadoreña a otra, sería como un antecedente, como un preludio a la actualidad. Entonces, ahí se inaugura lo que voy a llamar una matria sin patria, porque la mujer emigra con el niño, sí, en ausencia del padre. El padre no existe, el padre está muerto. Es como Rulfo, ¿no? ¿Verdad? En ese sentido, sería podría también ligarla a Pedro Páramo. Es decir, la matria sin patria, es la búsqueda del padre. El padre no existe, no hay patria. Patrón, mira, voy a jugar con esas palabras porque están muy cercanas en el texto. Padre, patria, patrón, patronazgo. ¿No, verdad? Y aquí lo que hay es lo contrario, es la padre. Entonces, ella huye y el hijo nace, Jaraguá, nace, la madre, la loncha, el hijo nace en la migración, en la montaña, sola. Y la única que la acompaña es una pandilla de urracas. Ahora diríamos la mara de pájaros. Que están, y por eso le ponen de nombre, de apodo, Jaraguá. Que el Jaraguá es, busqué también el término biológico. Jaraguá, supuestamente lo que encontré, ¿no? En mi trabajo, y las imágenes no las voy a pasar porque hay que dejar picado a la gente, ¿no? ¿Verdad? Para que compren el libro. Es como telenovela esto, ¿eh? Entonces, Jaraguá es Hiparrenia rufa. Hiparrenia rufa es una hierba que crece mejor en climas cálidos y en suelos pobres, con periodos de sequía. Se adapta bien a lugares planos y áreas con pendientes fuertes. Es una planta rústica y cuando está establecida responde bien a fertilizaciones. Es decir, lo que importa aquí es que el Jaraguá sería como un símbolo de la migración salvadoreña, que tiene que arraigarse donde sea. Y así comienza el libro con dos epígrafes uno muy poético. Mire, dice, durante la fuga migratoria terrenal, la identidad la definen los morros retorcidos de angustia. En su estallido adquieren la vocación del zacate, es decir, del Jaraguá, que donde quiera que lo siembren, nace. Donde me tiraron, ahí fui a renacer. Entonces es el migrante que tiene que arraigarse, es decir, hacer crecer sus raíces, donde quiera que lo siembren. Y el morro lo tomé porque el morro también es la imagen, el morro que es redondo, es la cabeza, pero también es el vientre de la madre, es decir, es la matria, el lugar de origen, de donde venimos. Yo no tengo patria, tengo matria. Entonces es la fertilidad. El jaraguano, si entramos en el simbolismo y en la metáfora, es la fertilidad, el arraigo. Y no importa dónde yo esté, yo sigo siendo, ¿no? Sigo siendo salvadoreño. Entonces esa imagen de los salvadoreños, ¿verdad? Esa sería ahí viene la imagen de lo global, ¿no? De la migración por todo el mundo. Que tú estés en Washington, ¿sí?
es interesante la imagen del morro que queda retorcido de dolor y de entendimiento, el entendimiento en la cabeza, pero el tronco retorcido, digamos, y yo creo que eso es lo que lanza también, es también como la observación, ¿verdad? De ver cómo los hijos de la matria son tirados por el mundo entero a volver a renacer a donde caigan. Y ese sentido del salvadoreño que dice, me adapto y aquí caí y aquí voy a hacer, ¿no? Exacto, entonces eso está bien. Ahí ven, entonces en ese sentido, ¿ves? Yo estoy diciendo el pasado regional en el presente global. Cómo lo regional anticipa lo global. Ahí está la migración y la necesidad de arraigarse, no importa dónde estemos. Yo estoy ahorita aquí en Dijon, en Borgoña. Tú estás en Washington, D.C. Podemos tener escuchas en El Salvador, pero estamos unidos a través de la lectura, ¿no? Simbólica de una novela, ¿verdad? Entonces, el símbolo ahí es Jaraguá. Y además, ¿ves? Como dije, supuestamente es una hierba de origen africano. Entonces nos da, ¿ve? Otra vertiente de los salvadoreños que ha sido ignorada, ¿no? ¿Verdad? Los afrodescendientes, ¿no? Entonces, ¿verdad? Bien. Bueno, entonces allí está bueno, pero hay más cuestiones que están ahí también que nos ligan a lo actual. Eso sería una de. Lo otro que nos liga a lo actual, a la actualidad, además de la hierba, va a ser, ya dijimos, la violencia de género, pero también hay la dinámica entre la memoria y el olvido. Memoria y el olvido como las dos caras de la misma moneda, como el día y la noche. Y él lo trata, ¿no? De manera casi anticipando el testimonio, que fue muy, muy claro, es cuando se canonizó la literatura salvadoreña y se tradujo al inglés, ¿no? Durante la guerra en los años 80, ¿sí? En los años 80. Pero aquí hay un anticipo del testimonio, porque él estuvo allí. Rodríguez Ruiz venía de esa región, él la conocía, es decir, casi hizo lo que en antropología se podría llamar un trabajo de campo, es decir, una etnografía. Pero aquí la memoria y el olvido no van como en la novela testimonial guiados por una racionalidad, sino aquí la memoria también es lo irracional. ¿No? Soñamos y al soñar recordamos. Y también va a ser otra cuestión que va a poner y que la analizo después y si hay tiempo hablo más en detalle, el olvido. El olvido, es decir, puesto que hay migración y ha habido violencia y la loncha la ha sufrido, después hablo de la madre de Jaraguá, eso todavía no, nada más ahora hay que dejar picado, ¿no? al público oyente, es decir, el olvido también es necesario, porque nadie puede reconstruir toda su infancia. Y ahí... también tiene que ver ese olvido con la violencia que está engendrada, es decir, que la reacción es negar y olvidar esa violencia. Exacto. Entonces, lo que engendró a Jaraguá. Es decir, tenemos, queremos recomenzar, pero sí sin recordar ese dolor, se puede decir. Exacto. Y aquí el dolor de la loncha va a ser que hay 3 hombres. Ella ama a una persona, a Marcia. Pero hay otros 2 hombres que la persiguen. Y ella no tiene el poder de decisión. Ella no puede decir, yo me caso con el hombre que yo amo. Porque si no, los otros 2 hombres, uno dice, la violó. Porque si no, dejó de ser hombre. Y el otro destaza, tasajea, dice, al hombre que ama la mujer. Entonces, la mujer no tiene el derecho de decidir. Ni siquiera lo más elemental, no solo antes hablamos de una división social del trabajo. Aquí la mujer no tiene el derecho de decidir a qué hombre,
¿A cuál de los hombres ama? Porque los otros imponen su derecho sobre la mujer. Entonces, no le queda. Entonces, ahí va a venir la cuestión del olvido, ¿verdad? Nada más estoy ahorita, nada más como da el flechazo del problema teórico que estoy planteando. Entonces, ahí en este testimonio, ahí hay dos verbos claves en castellano, que muy difícilmente se traducen, que es conocer y estar. Conocer, son dos palabras, ¿no? Gnosis, con. Ese es un testimonio, es muy distinto, entonces, en la perspectiva de una novela a la historia objetiva, porque aquí no hay objetividad, hay subjetividad. Yo solo hablo de lo que vivo. Es decir, el dolor de cabeza es verdadero si a mí me duele la cabeza, pero si a Janet le duele la cabeza, yo no siento nada. La preñez es verdadera si yo estoy preñado, pero yo soy ginecólogo. Mi enfoque es distinto. Entonces ahí tenemos dos enfoques, objetivo y subjetivo, como complementarios, ¿verdad? Entonces a eso es lo que le llamo, ¿no? Lo regional, ¿no? ¿No? En lo global. Bueno, por último está lo que hablé de la región, ¿no? Y de la región allí lo importante va a ser cómo cada región es una geografía. Geografía son dos palabras, el grafos y el geo. Literalmente como ortografía, geografía, grafos es escritura, es decir, la escritura de la tierra, literalmente. Eso sería la geografía. Pero la escritura, pero esa tierra está escrita para las personas que viven en ese lugar. Si yo voy aquí cerca a los pueblos, ¿no? De aquí cerca, donde vivo ahora, yo no reconocería esa geografía, esa escritura de la tierra, puesto que, digamos, para Jaraguá es a dónde, cuál fue el lugar de la montaña donde yo nací. Allí el plasma de mi madre está plasmado en el lugar. A dónde machetearon a mi padre. Allí la sangre de mi padre ha dado a luz a cierta flora y a cierta fauna, ¿verdad? Entonces, la geografía no somos Adán y Eva. La geografía está plasmada, es la escritura del paso de los ancestros. Si quieren, de perspectiva casi rulfiana, la que podría decir, ¿no? Podría comparar a Rodríguez Ruiz con Rulfo, ¿no? Para un poco incorporarlo al canon latinoamericano y afuera del regionalismo, entonces es el padre, ¿no? El padre muerto, ¿no? Al cual anda buscando a dónde está mi padre muerto. Y yo reconozco las huellas de mis ancestros en este lugar en el cual transito. Eso es una geografía. Entonces, ya no hay solo una clasificación botánica. Bueno, es interesante también cómo el salvadoreño habla de dónde dejó el ombligo, este concepto de que allí en el campo es donde se entierra ese ombligo, es decir, ese plasma que tú llamas, ¿verdad? Y cómo jala y cómo es parte de uno. Aunque esté creciendo en cualquier otra parte, ese ombligo, ese plasma, esa tragedia, se puede decir, también te rige, te llama, te define, te termina identificando. Exacto. Ahí, mira, ahí, bueno, ahí eso del ombligo, aquí está, solo trato en el capítulo, ¿no? Luego les doy solo hablé de los 4, ¿no? Ensayos, pero no les he dado los títulos, ahorita les doy los títulos, pero en el cuarto, que es la masculinidad, hablo de eso y es precisamente la idea, la tomo casi de me, shi, ko, que son 3 palabras en el lugar del ombligo de la luna. Es una de las traducciones más ¿no? aceptadas. Ahí está el ombligo. Pero el ombligo, ahí yo lo que hablo es que no nacemos desnudos. Eso es una idea falsa. Yo nací envuelto del plasma y ligado al ombligo. Y antes
al nacer, a mí no me lo preguntaron, lo primero que me hicieron fue limpiarme, quitarme el plasma. Y eso está bien claro ahí en Jaraguá. Y cortarme el cordón umbilical. Y ahí el cordón umbilical es el tatuaje, y en ese sentido somos mareros, el tatuaje, es decir, el nombre de la madre, que quede inscrito. Y esa es la palabra México. Como dije, en el lugar del ombligo de la luna. Pero el ombligo, ya dije, es la primera mutilación, ¿no?, que sufre el ser humano. Y la luna, en la tradición indígena, la luna no es solo un astro, porque lunear en la lengua náhuatl es, o era, al menos en México todavía lo es menstruar. Pues para decir menstruo se dice luneo. Por tanto, está ligado entonces el plasma, el ombligo, está ligado a la matria, al lugar de origen del ser humano, ¿verdad? De ahí, bueno, eso lo trato después porque Jaraguá, ¿no? Para la cuestión de la masculinidad en Jaraguá, él ve cómo toda su infancia pasó Hola. desnudo, pasó desnudo. Hola. Hola. ¿Qué tal, Eduardo? Bienvenido. Nosotros comenzamos a las 11. Gusto de saludarles. Igualmente, quería presentarles a Eduardo Salvador Cárcamo, que escribió el prólogo de este ensayo sobre Jaraguá. Escuchen. Entonces, Rafael nos ha estado dando una visión y tal vez puedes saludar al público y Sí. decirnos cuál fue tu rol en este proceso. Adelante, Eduardo. Adelante. Eduardo, te perdimos otra vez. Bueno, termino y luego lo dejamos hablar a él. Bueno, entonces, entonces aquí los 4 ensayos, que como voy a dejar hablar a Eduardo después, voy a terminar nada más y luego dejo hablar a Eduardo, ¿no? Uno se llama, hay una obertura, como una especie de introducción, ¿no? Hay una especie de introducción, luego hay otro que se llama Orfandad de Historia. Ya vimos que Jaraguá nace, el padre lo matan, ¿no? Incluso lo matan, lo machetean, lo tasajean a la hora, en el momento de la concepción misma. Y la mujer tiene la loncha, la madre tiene que huir. Entonces, entonces ahí planteo el problema de la orfandad y ¿algo pasó con el video? No. ¿No? Ok. Es que me dio. Bueno, ok, bien, está bien. Entonces, la orfandad la planteo con el sentido rolfiano, la búsqueda del padre. Y la búsqueda del padre aquí va a estar relacionado directamente al patrón, el padre, es decir, Jaraguá va a ver en el hacendado a su padre. Después, en el segundo capítulo, se llama Violencia de Género y Migración. Ya hablé un poco en detalle cómo la mujer no tiene el derecho de decidir y la única forma es emigrar, ¿verdad? El tercero es memoria y olvido. Y en la memoria y olvido, allí planteo esa dinámica de la cual hablamos, ¿no? Que la memoria no solo es racional como en el testimonio, sino también es involuntaria, y el olvido también puede ser voluntario e involuntario, ¿no? Los dos. Entonces nos plantea una dinámica bastante compleja que anticipa el testimonio durante la guerra. Y por último está el masculinismo donde ya hablé cómo no nacemos desnudos, sino nacemos vestidos. Luego Jaraguá tiene una desnudez durante la infancia y luego el vestido y la violencia es lo que lo hace hombre. Y muy importante también para esta masculinidad va a ser la definición de la sexualidad, que aquí se percibe como un hecho animal, ¿no? Descrito como, ¿no? Por supuesto eran ganaderos, es una hacienda ganadera, entonces lo describen como la relación entre el toro y la novilla, ¿no? ¿Verdad? Y
por último, añadí un epílogo, digamos, epílogo enunciado, que es un testimonio de la posguerra, o Hacerse hombre, que es una novela de la guerra de Leiva, ¿no? En el cual anoto cómo esta masculinidad, esta violencia sigue vigente en la sociedad salvadoreña de acuerdo a testimonio de la guerra y sigue vigente incluso en los años, en el siglo XXI, ¿verdad? Entonces esa sería como una visión muy, ¿no? Panorámica de la novela para darle lugar a Eduardo Salvador Cárcamo que hable, ¿no? Bueno, muy bien. Bien. Adelante, Eduardo. Adelante, Eduardo. Quita el micrófono, Eduardo. Adelante. No te... No. Hola. Ok. No. Ahora sí, ¿me escuchan? Sí, pero hay mucho ruido de fondo. Hay mucho ruido detrás. Hay mucho ruido de fondo. Hay mucho ruido detrás. Hay mucho ruido de fondo. No. Necesitas. Hola. Eduardo, ¿Se escucha ruido? Sí, va a ser imposible. Lo sentimos mucho, Eduardo. No vamos a poder incorporarte. No vamos a poder incorporarte. Bueno, sigamos, Rafael, porque la verdad que no se entiende para nada. Era una de las... No, lo que necesita, claro. No se entiende para nada. Era una de las... No, lo que necesita. Necesitaba una... No. Necesitaba unos audífonos. Bueno, entonces yo... Adelante, Rafael, porque no podemos... no podemos escuchar a Eduardo. Adelante, okay. Rafael, porque bueno, entonces, como ya les mencioné, voy a... Ok, entonces, yo menciono... Entonces, como ya les mencioné, voy a... Ok, hay mucho eco, hay eco ahorita. Porque Eduardo está ahí. Eduardo, tienes que salirte. Hay mucho eco. Salirte, Eduardo, salirte. Eduardo está ahí. Eduardo, tienes que salirte. Por favor, Eduardo, salirte. Sí. Por favor. Sí. Bueno, ya lo quité. Ok, bueno, bien, sí. Bueno, entonces lo que voy a hacer es, voy entonces a, sí, no había, por desgracia. Bueno, entonces lo que voy a hacer es, todavía se oye el eco. Entonces, sí, no había, por desgracia. Bueno. Se oye el eco. Bueno, ni modo, sigamos, Rafael. Ok, bueno, entonces el primer capítulo, como dije, el primer ensayo se llama Orfandad de Historia. Bueno, ni modo, sigamos, Rafael. Ok, el primer capítulo se llama Orfandad de Historia. Ok, el primer capítulo se llama Orfandad. Hay mucho eco. No estaba antes, así es que, Sí. bueno, Rafael, si tienes Facebook tú ahí, apágalo, por favor. Ok. Bueno, okay. Apago. Rafael, apaga el Facebook. Ya lo apagué, era eso. Bien, entonces, bueno, ahora sigo. Es decir, el primer capítulo se llama Orfandad de Historia. Entonces, como ya dije anteriormente, esto nos relaciona con Rulfo, es decir, casi podría haber, dije, cómo Rodríguez Ruiz anticipa, ¿no? Anticipa a Rulfo
Porque, fíjate, la cuestión de la orfandad. La loncha no tiene madre y su padre, que es el hacendado, no la reconoce como tal. Es decir, que ella nace de lo que tradicionalmente se llamó un derecho de pernada, aunque Rodríguez Ruiz no utiliza esa palabra. Luego, también el padre de el padre de Jaraguá fue tasajeado a la hora de la concepción. Imagínate que la loncha está, ella ama a Marcia y desea acostarse con él, pero llegan los otros dos hombres a agredirla y uno lo tasajea y al que tasajea al padre, el otro lo mata con una pistola en la espalda. Entonces ella tiene que huir. Entonces también Jaraguá nace, ¿no? Nace sin padre, como la loncha. Y el padre de Jaraguá, Marcia, también, quien fue tasajeado a la hora de la concepción, nació, nació también sin padre. Y, no sé, y la madre tampoco sin madre, es decir, sin padre, sin patria ni matria. Entonces hay una especie de orfandad generalizada en esta familia. Entonces, ¿cómo resuelve Jaraguá esta búsqueda del padre? Que es ¿te acuerdas? Esa es la cuestión de Rulfo, ¿no? Es el, eh, el personaje principal quien le promete a la madre en su lecho de muerte que va a ir a la búsqueda del padre, ¿verdad? De Pedro Páramo. Aquí él lo proyecta hacia el hacendado, porque él va a decir que el hacendado es el padre de los peones, es decir, es el patronazgo o el colonato, ¿no? Lo que está casi dándole una idea, una afectividad, ¿no? A los problemas sociales, ¿verdad? Pero mira, Rafael, cuando yo te oigo hablando de esto, también me hace pensar cómo la sociedad salvadoreña, la mujer, después de haber sido negada por el padre, abandonada, también presa de la violencia de los hombres, ¿verdad? Nace Jaraguá también en la violencia. Y cómo esta búsqueda, no sé si es algo que nosotros no solamente nos vamos fuera del país como mujeres en busca de paz y tranquilidad, pero también como la sociedad busca al padre que lo va a salvar. Yo creo que tenemos ese caudillismo que viene directamente del trauma, el trauma individual, el trauma colectivo, que eso ha sido el patrón, digamos, de ataque ante la mujer y la búsqueda del padre, y eso crea nuestro deseo de que los caudillos nos van a salvar, la búsqueda del padre que nos va a salvar. Exacto, y eso está bien claro en esta novela y él lo proyecta al hacendado. O si quieres, bueno, hace poco se habló del bicentenario, sería como la búsqueda de próceres, ¿no? La búsqueda de padres salvadores que instituyeron una república. Aquí está el hacendado. Entonces, por eso hablé de que más que una lucha de clases, aquí había lucha casi como tragedia griega entre iguales, porque entonces Jaraguá lo que quiere, lo que se llamaría reforma social en Jaraguá es que el hacendado acepte a sus colonos como hijos y redistribuya su riqueza a todos ellos. Eso es lo que y ligado también incluso a la epidemia, porque aquí hay una epidemia y él entonces tendría que vacunar a todos los colonos. Entonces es el bienestar de los peones, el bienestar del colonato, lo que instituye, ¿no? el legado, ¿no? el legado paternal, el legado, o si quiere, de patronal, ¿no? Esa sería la cuestión, ¿no? Estamos Central. hablando como el patrón, como el Leviazón, ¿verdad? Leviathan, que es el dictador bueno que trata de cuidar la salud de los colonos, pero de nuevo vemos esa relación de poder, ¿verdad?
Exacto, una relación de poder y Jaraguá casi y le inculca, él al tomar el poder, al ser mayordomo en la hacienda, tiene que inculcarle, uno, al hacendado que asuma su papel de padre y a sus iguales, a sus peones como él, o subalternos, porque él ha llegado a ser mayordomo, el que acepten ser hijos, ¿no? El que acepten el patronazgo. Bueno, ligado a eso, después, casi al final, entonces allí es que desarrollo en ese mismo ensayo la cuestión de la geografía de la cual hablé anteriormente. Y les leo porque hay ciertas citas muy poéticas. Mira, el llanto de la noche, ¿qué es la geografía? Dije que era la escritura de la tierra, reconocer la traza, el paso de los ancestros en un lugar. El llanto de la noche, los caminos de la liviandad, los vientres de la tierra, la venganza de la montaña, el coqueteo de las estrellas, la voz de la tierra, los manglares perezosos, la pizarra del agua, la sombra de los muertos, es decir, la historia está escrita en esa sombra, es decir, y también allí va a decir, los muertos no necesitan flores, porque los muertos retoñan como flores, y la flor en griego es el antos, es la poesía, es decir, que la poesía misma está inscrita en la tierra, ¿verdad? Y ya, como dijimos, ¿no? Anteriormente, ¿no? Jaraguá nace entre la mara de las urracas, que lamen la sangre y el dolor del parto solitario en la hojarasca migrante, ¿verdad? Bueno, ese es el primer ensayo. El segundo ensayo, que es muy corto, se llama Violencia de Género y Migración, según Jaraguá. Nada más le leo una cita para ver cómo viene ese nombre de Jaraguá. Y eso se lo dice casi lo que sería su padre adoptivo. Le dice, Nicasio te puso Tatacura, pero yo te hubiera puesto Jaraguá, porque fuiste como el zacate de ese nombre, que donde quiera que lo siembren nace, y nace, necesita para crecer, y aunque lo corten 100 veces, no ha dado uno la vuelta cuando ya él está creciendo otra vez. Talmente fuiste vos, donde quiera que te tiraron, allí naciste, y fue un milagro que te criaras. Como dije, la loncha, ¿verdad? La loncha, que es la madre, ¿no? Debe huir, porque hay tres, ella ama a Marcia, pero hay Siriaco y Manuel, dos hombres que la están acechando. Y la única manera para ella dar a luz a su hijo es huir. Entonces ahí viene esta metáfora, como en esta cita, ¿no? En esta cita, la metáfora del migrante, ¿no? Del migrante a partir de esta hierba africana cuyo nombre científico di anteriormente. Luego, el tercer ensayo se llama Memoria y Olvido, según Jaraguá. Como ya dije, hay una dinámica como el día y la noche. No podemos negar el olvido, aunque estemos por recuperar la memoria. Y la cita sería, el epígrafe es, los muertos se quedan sin flores, es decir, sin antos, poesía. Y por tanto, más huérfanos de recuerdo, más solos y más tristes. Es decir, si no escribimos historia, los muertos se mueren. Si seguimos escribiendo la historia, los resucitamos. Y ahí lo interesante de esta novela es el contraste, que establezco un contraste entre la novela testimonial de los años 80 y la novela regional. Primero, puedo decir que en el sujeto de la novela regional, el recuerdo, yo estoy paciente, es decir, yo sueño, o viene el ensueño, y el recuerdo viene a mí. Entonces casi como me acuerdo, no recuerdo, sino me acuerdo, ¿verdad? Bien, es algo que yo soy el sujeto, mientras en la novela testimonial la idea era el recuerdo activo, ¿no? El agente. Aquí lo mismo también lo mismo con la memoria y lo mismo con el olvido. El olvido viene a los personajes, más que, ¿no? Y si la loncha recuerda algo, comienza a tener pesadillas de toda la violencia. Entonces, les voy a leer unas citas para que vean cómo lo plantea. Mira, al conjuro de aquella mañana embrujada,
llegaron los recuerdos en alas del viento. ¿Ve? Yo no recuerdo, los recuerdos llegan a mí, yo soy el sujeto paciente, creyendo, cayendo como lloviznas sobre su espíritu. Lo angustiaban. Arribaron como bandadas de pájaros aventureros, hablándole muy quedito al oído para revivirle el recuerdo de su vida tormentosa y trágica, el lienzo de sus dolores. Es decir, como el recuerdo y el olvido no son actos voluntarios, sino también involuntarios. Entonces eso es muy interesante en la novela, ¿no? En relación al testimonio, que lo hace como un acto voluntario. Otro, mire, y después, obedeciendo al espíritu errabundo que le legara la raza dispersa, se iría muy lejos para olvidar. La migración también, la loncha tiene que olvidar. ¿Qué tiene que olvidar? Pues que mataron a su esposo, que mataron a su esposo, a su amante, ¿no? En el momento mismo de la concepción de su hijo. Y eso no se lo puede decir a su hijo, ¿verdad? ¿Verdad? Bien. Iba a iniciar una nueva vida ignorada y olvidada, desligada totalmente del pasado y guardando únicamente en su corazón la memoria del hombre a quien amó. Y la memoria del hombre a quien amó es a quien lo tasajearon, ¿no? A Marcia, ¿verdad? Bueno, esa es un poco la idea de la dinámica entre el recuerdo y el olvido, es decir, que tenemos que tomar el sueño y el ensueño como actos, ¿no? Como actos poéticos verdaderos. Luego voy al último ensayo, que es el cuarto, que se llama del masculinismo. Ya anticipé eso diciendo que no nacemos desnudos. Y aquí está muy claro en Jaraguá que el Jaraguá nace con un ropaje natural. El ropaje natural es la placenta y el olvido, entonces el ombligo. Cuando tú me dijiste, regresamos al ombligo, es decir, regreso a mi ropaje original, a mi raíz. Luego, en Jaraguá viene una desnudez infantil y la novela comienza no en el pasado, comienza en el presente, es decir, a partir del recuerdo. ¿No? Recordar. Recordar de nuevo, ¿verdad? De recordar, ¿no? Entonces, y a los 7 años, comienza a los 7 años, cuando él por primera vez toma un vestido. Es decir, cuando comienza a ser hombre en el sentido social de la palabra. Ahí viene la desnudez infantil y luego ya vestido, que le dan un vestido y él, incluso la madre, la loncha le ofrece le dice, yo lo único que tengo para darte es una nagua. Y él le dice, no, yo no me puedo poner naguas porque si no, no sería hombre. Es decir, es el vestido el que le da la primera característica de ser hombre. Pero el vestido lo acepta a los 7 años. Entonces hay una desnudez infantil y luego el vestido y luego va a venir la cuestión de la violencia, ¿verdad? Entonces en esta masculinidad hay una socialización, ¿no? Por la lengua y luego el hacerse hombre por la violencia. Primero la ropa. La ropa y después va a venir también la siembra. ¿Ves? Mira cómo se plantea la siembra. Les voy a leer una cita. Dice, tierras baratas para sembrar, que se ofrecen como hembras en celo para recibir la simiente, y planicies interminables se cimbrean como un cuerpo de mujer. Es decir, que la agricultura se percibe como una tarea masculina, porque la tierra se percibe como femenina y por tanto sembrar, que eso está muy claro en la lengua náhuatl antigua, sembrar es un hecho masculino, casi de fecundación de la tierra, como el hombre fecunda a la mujer. Es decir, es un acto que incorporaría el concepto antiguo de sexualidad, ¿verdad? Bien. Entonces, eso da la tierra como hembras en celo, ¿no? Como planicies, ¿no? Y ya hablamos de los campistos, ¿no? De los campistos y cómo el hecho de ser campisto es una cuestión masculina, pero ahí lo que va a importar también es los pleitos,
casi organizan fiestas entre campistas. ¿Y cuál es la conclusión de las fiestas? Los pleitos entre los campistas mismos, entre ellos, peleándose por una mujer. Ya vimos que la loncha, ¿no? Tenía tres hombres que las echaban, ¿no? Entonces, no aceptar la violencia es no aceptar ser hombre. Y las metáforas para la seducción de la mujer es la pesca, la conquista, la caza. Y incluso la actividad sexual entre seres que se aman, como entre la loncha y Marcia, son alaridos bestiales del sexo. Y se plantea la relación entre el hombre es el toro, el garañón, la mujer es la novilla o la potranca. Es decir, se está planteando la sexualidad como un hecho puramente animal que implica una violencia, una posesión, o como ya vimos también, la sexualidad está ligada a la siembra. Entonces, bueno, como son ganaderos, ¿no? Es una hacienda ganadera, se habla de toro en brama, novilla montada en un toro, un animal en brama, la yegua empeligada. O, bueno, algo que se ocupa mucho en El Salvador, incluso lo usábamos nosotros en el colegio, un mango maduro, es decir, que es un acto casi de depredación masculina hacia la mujer, ¿no? Bien, con eso, bueno, creo que ya casi estamos llegando a la hora, ¿no? ¿Verdad? Podría tener una conclusión, pero bueno, creo que con eso termino, y si hay preguntas o Bueno, observaciones, ¿verdad? O claro, también tú, ¿verdad? pero primero quiero decirte que para mí esto me ha dado un deseo de leer Jaraguá y también de leer el libro sobre tus ensayos, ¿verdad? Sobre Saraguá, porque hasta cierto punto nos ayudas a ver cómo leer, Rafael, ¿no? Es decir, que estamos aprendiendo a leer simbólicamente lo nuestro regionalismo y la simbología de lo mismo. También me llamó muchísimo la atención el lenguaje poético de Napoleón Rodríguez Ruiz, porque es muy poético. No solamente utilizando el regionalismo en términos lingüísticos de hablar como hablan en el campo, sino que las metáforas que estaban muy bellas. Mira, Mario Alfredo Callejas Montalvo ha estado viéndonos y nos dice, un gran escritor y muy culto, el doctor Rafael Lara. Excelente persona, amigo de infancia, dice. Miguel Ángel Chinchilla Maya también está con nosotros. Mati Velasco, excelente charla, gracias a los ponentes. Y también Rafael Lara Martínez se parece mucho a su padre, el gran abogado doctor Lara Bailado, que fue mi maestro, dice. Asimismo, Metzi Escalente Barrera nos dice, nos da saludos cordiales, Ana María Delgado también, Eduardo Arriaza Siliesar, saludos Rafael Lara Martínez, Andrea González, Carlos Renteros, Eduardo Arriaza, Javier Panadés Esauria, nos está viendo a sí mismo. Yo quería decir entonces que estamos hablando por un lado, de la novela Jaraguá, de Napoleón Rodríguez Ruiz, que puede ser comprada en la UCA. Y este libro tuyo, que tiene el prólogo de Eduardo Salvador Cárcamo, ¿a dónde se puede comprar? ¿A dónde? Lo compra, me lo mandan, les compro una cora y se los mando por internet. No lo distribuyan, por favor, porque lo estoy vendiendo bien barato. Yo lo mando no lo tengo todavía en papel, está nada más en digital, pero tengo el ISBN en El Salvador, que me lo tramitó Eduardo, que está para papel y en la editorial de La Ciguanaba. ¿Verdad? Y lo tengo, por el momento nada más lo tengo en digital, ¿verdad?
Y miren, para terminar, yo, para incentivar la lectura, nada más le voy a leer unas cuantas frases del inicio, mire, para que vean cómo comienza de manera muy poética, es decir, que toda la violencia está enmarcada en esta cuestión regionalista, en lo que llamé la geografía, una geografía poética. Fíjense, mira cómo comienza. Noche tropical, han pasado las horas, aligeras, atropellándose. La madrugada llanera sacude irritada su ropaje de luto. Las sombras escurren sigilosas por las hondonadas húmedas y la aurora surge súbita tendiéndose como inmensa muselina de rosa sobre los valles empapados de esperanza. Claro, es decir que es una novela que debería leerse junto a todas las novelas regionales e incluso, como dije, junto a Rulfo, ¿no? ¿Verdad? Y esa es mi idea de escribir este libro, es decir, como Jaraguá, yo soy como Jaraguá, donde quiera que me tiraron, ahí fui a nacer y ahorita estoy renaciendo aquí, ¿verdad? En Borgoña, entre las uvas, ¿no? Y entre el vino, aunque yo prefiero la cerveza que el vino, pero ¿verdad? Aquí estoy renaciendo y como Jaraguá, donde quiera que me tiren, allí fui a renacer. Entonces, eso es, la idea es propagar, ¿no? La cultura salvadoreña y la literatura salvadoreña al mismo nivel que la otra literatura latinoamericana, que no hay que excluirla del canon latinoamericano general. Bueno, es que yo creo que nosotros nos hemos vilipendiado, nos hemos visto de menos y yo creo que es parte del trauma, ¿no? Pero, sin embargo, me alegra ver que tú estás viendo esta novela regionalista de una manera tan positiva y nos llama mucho la atención de poder comprarla y gozarla. Rafael, como siempre, para la Casa de la Cultura El Salvador en Washington, D.C., es un verdadero placer tenerte con nosotros. Estás dándonos luces para que sigamos leyendo y entendiendo nuestra cultura, que los escritores nos han estado dando luces todo el tiempo, pero es como que no hemos querido entender los traumas originales, lo que continúa y cómo el machismo está tan presente con la violencia en nuestro canon cultural. ¿Algo otros comentarios para nuestro público, Rafael? Bueno, no, pues que aquí yo los espero dentro de poco, ¿no? Porque a mediados de octubre vamos a presentar el libro. Voy a presentar un libro que ese sí va a estar en papel, lo va a editar Carlos Clara, que son ensayos sobre la pandemia, donde estudio el concepto de pandemia, de epidemia, de enfermedad, desde la perspectiva náhuatl y en las novelas regionalistas clásicas, cómo se describió la enfermedad en la literatura salvadoreña. Entonces los espero a mediados de octubre y ese sí va a estar en papel, lo va a publicar Índole Editores Carlos Clara. Así que va a estar bien claro, porque va a ser Clara. Sí, el que lo va a publicar. ¿Verdad? Sí, bien. Muchísimas gracias, Rafael, y bueno, muchísimas adiós. gracias al público por estar con nosotros y sentimos mucho que Eduardo Salvador Cárcamo no pudo entrar y que teníamos tantos problemas técnicos. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias, muy buen día a todos. Adiós. Adiós.